Muy buenas tardes para todos, el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a los hermanos, muy contentos, un día viernes de estudio bíblico. Siempre los viernes han sido muy maravillosos para nosotros desde que caminamos con el Señor, porque cada viernes Dios nos ha tenido un servicio bien bello. Recuerdo hace muchos años en Oraves eran los tiempos de los jóvenes. Después en Canadá llegando aquí eran tiempos ya nosotros ministrando a los jóvenes, no siendo ministrados como en Oraves, sino ahora nosotros ministrando. Y después cuando se nos llamó a la iglesia ya tiempos lindos de estudios bíblicos, y qué bello poder estudiar la palabra del Señor todos juntos. Damos la bienvenida a todos, el Señor les bendiga. Vamos entonces a orar y comenzamos con esta palabra que hoy el Señor me ha puesto, una palabra bien linda para compartir con todos. Así es que vamos a orar. Yo los invito a los que están acá y los que están allá conectados también. Vamos todos juntos a orar. Amén. Padre, te damos honra y honor en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos contigo, Dios, porque nos da, Señor, el privilegio de escuchar tu palabra. Podemos llamarte Padre. Podemos venir ante ti en cualquier momento, Dios, con nuestra oración, con cualquier necesidad que tengamos, que te complaces en escuchar, Señor, y en atender. Eres un buen Padre, eres nuestro Dios y el único Dios que existe. Todos juntos nos humillamos como tu iglesia, como tu pueblo, como tus ovejas, como tus hijos. Nos rendimos ante ti, maravilloso Dios. Te pedimos que perdones nuestros pecados, mi Señor. Toda ofensa, toda falta, Dios. Toda transgresión, Dios. Todo lo que hicimos en desobediencia, en rebeldía, en manifestación de la carne, Señor. Hoy nos arrepentimos y traemos todo esto delante de ti para que sea perdonado y limpiado con la sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz. Esa misma sangre que Él presentó delante de ti en tu altar. Hoy declaramos, Dios Todopoderoso, que nada ni nadie nos separará de tu amor en Cristo Jesús. Y que, Señor, tu palabra caerá en buenos corazones y dará un fruto muy abundante, Dios. En el nombre de Jesucristo te pido, úsame con claridad. Ven, amado Maestro, nos sentamos a tus pies para aprender de ti la palabra, la doctrina, las enseñanzas, la sabiduría, el amor, tu carácter, lo que hoy nos quieres revelar, mi Señor. En autoridad de Jesucristo atamos espíritus de error, de herejía, de falsa doctrina, de engaño, de falsa profecía. Los enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Y solo aceptamos lo tuyo, Espíritu Santo. Solo a ti queremos oír, Señor. Yo como hombre, Señor, me despojo para que tú, Señor, me uses y fluya tu presencia, tu amor y tu santidad. Tu gloria sea manifestada, Dios. Únicamente a ti damos honra y alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bueno, saludo a todos los hermanos allí que se encuentran conectados. Muchas gracias a todos los que han, con mucha amabilidad, extendido su saludo. Vamos a mirar hoy un tema bien bonito. Se llama Entremos en el reposo del Señor. Entremos en el reposo del Señor. Y pues tengo hoy el gusto de poder predicar la palabra del Señor. Sabemos que nuestros hermanos muy valientes están allá en conquista de esa tierra prometida en Medellín. El pastor Mauricio, nuestro hermano Cecítar, están allá valientemente en aquello que Dios les puso. Y antes de que se me diera la oportunidad de predicar la palabra, estaba meditando muchas cosas en mi corazón y meditaba cómo la acción de ellos es realmente una acción de conquista, como lo fue con Josué, como lo fue con Caleb, que ellos fueron enviados junto con otros 10 hombres, pero ellos fueron los que realmente lograron cumplir la labor a la cual Dios los envió. Así es que yo meditaba en estas cosas y el Espíritu Santo comenzó a entretejer todo este mensaje en mi mente, en mi corazón. Venían versículos y palabras y textos y Dios me dio el mensaje. Así es que espero hoy poder con fidelidad poderlo dar como el Señor me lo dio. Vamos a comenzar en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y vamos a leer versículos 9 al 11. Entremos en el reposo del Señor. Vamos a estar hoy estudiando
palabras, contextos, historia. Vamos a aprender hoy un poquito también de cómo se arma un mensaje bíblico, cómo entendemos una doctrina, cómo llegamos nosotros a un fundamento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar aquí. Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. Los niños, no veo sus Biblias. ¿Dónde están las Biblias también? Todos con una Biblia, por favor. Hebreos 9 al 11. Dice la palabra del Señor: por tanto, haciendo conexión con el tema que viene ya el escritor entretejiendo, aquí el por tanto conecta y dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, hablando del reposo de Dios, del Padre, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Nos está dando el consejo, nos está aquí el escritor de la carta a los hebreos, nos está diciendo que hay un reposo aún para el pueblo de Dios, hablándonos en términos futuros. Está lanzando una profecía, está hablando del advenimiento, de la promesa de Dios para la eternidad. Y nos dice que el que entra en este reposo eterno, futuro que viene para nosotros, dice que descansa de sus obras, las obras aquí, hablando en términos terrenales. Así como Dios un día descansó de sus obras, las obras en la creación, cuando Dios completó todo lo que Él quiso crear. Y nos invita en el versículo 11, nos hace una extensión del deseo de Dios, que es que todos entremos en su reposo. Por eso nos dice: procuremos, o en otras palabras, esforcémonos, o en otras palabras, perseveremos, busquemos entrar en aquel reposo, hablando de el reposo eterno de Dios, la mayor cantidad de promesas bíblicas y en las que se centra nuestra vida y nuestra esperanza están hacia el futuro, hacia lo que viene con el Señor Jesucristo, hacia la eternidad. Es allá donde deben estar enfocados nuestros esfuerzos y nuestra mayor dedicación, hacia lo eterno. Y dice que procuremos entrar en ese reposo, pero nos dice también una advertencia, que es donde vamos a entrar en esta historia. Nos dice que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, para poder entender de qué ejemplo de desobediencia nos está hablando, vamos a empezar a hablar de las mismas palabras que desde el idioma original se mencionan aquí. Aquí nos está hablando algo, y es parte del título de hoy, que es el reposo. El reposo, la palabra reposo que se utilizó aquí en el griego, es la palabra sabatismos. Y esta palabra a su vez se deriva de una palabra hebrea, que es la palabra Shabbat. Shabbat, que sabemos que la palabra Shabbat se traduce como el sábado, pero no como día de calendario, sino como un evento especial para el pueblo de Dios, el Shabbat. Y el Shabbat se introduce al pueblo de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículo 30. Si nosotros vamos, no vamos a buscar en la Biblia esto, pero voy a hablar del contexto donde surge el día de reposo como mandato para el pueblo de Dios. Dios en el libro de Éxodo muestra su gloria, su misericordia, su favor, su poder. Toda esa combinación de atributos gloriosos que tiene nuestro Dios se muestran en el libro de Éxodo, cuando oye el clamor de su pueblo esclavizado, atormentado por un faraón que se olvidó totalmente de quién fue José, de quién fue ese pueblo que dejaron venir y alojar dentro de las tierras de Egipto, pero ahora son explotados, ahora ellos sufren el oprobio, la burla, el señorío de un ser despiadado. Representación de Satanás. Faraón siempre representa a Satanás y Egipto representa el mundo. Y el pueblo esclavizado, atormentado,
nos representa a nosotros sin Cristo, antes de Cristo. Vivíamos en ese Egipto esclavos y cautivos por el pecado, y era a través del pecado que Satanás nos había podido controlar y señorearse. Señorío que rompe Jesucristo al morir en la cruz. Por eso cuando creemos en su muerte, el señorío de Satanás se rompe. Cuando creemos en la resurrección de Cristo, esa resurrección entra en nosotros y nos da vida. Y salimos del Egipto espiritual, y ya Faraón o Satanás no es nuestro Señor, sino es Cristo. Y entramos en un proceso de libertad gloriosa y maravillosa. Ahora, esta palabra Shabbat se introduce en el capítulo 16. Ya Dios viene mostrando sus maravillas, ya han salido de Egipto y ahora están entrando en un desierto desconocido, un lugar difícil, un lugar nuevo para ellos, porque a pesar de que eran esclavos, tenían cierta clase de comodidades, si lo podemos decir así. Tenían su alimento diario, tenían unos lugares básicos donde podían ir a dormir, a reposar. Entonces, ellos ahora están en libertad, pero en necesidad, en un desierto de prueba, un desierto de aflicción y un lugar temporal. Diga conmigo, temporal. Los desiertos de Dios o las pruebas que Dios pone para su pueblo son temporales, pero depende de nosotros eso. Ahora, en medio de que Dios los ha libertado con señales, 10 plagas tremendas en las cuales demostró Él su poder, por la palabra de Moisés se hicieron todas estas señales milagrosas. Después de que ellos conocen el pacto de Cristo en el Cordero de la Pascua, que se sacrifica y cuya sangre sirve para marcar los postes de las casas y que el ángel de la muerte no entre allí, señal de la protección de la señal de Cristo en nuestras vidas, para que la muerte espiritual no entre en nosotros cuando la sangre del Cordero está sobre nuestras casas. Entonces, después de todo esto, están en el desierto, pero tienen hambre, tienen sed, tienen necesidad. Y Dios los lleva a un lugar en donde hay aguas, pero las aguas son aguas amargas, los lleva a las aguas de Mara, que Mara significa amargura. Y cuando ellos entran allí en ese lugar, en las aguas amargas de Mara, se quejan y dicen, ¡ay, pero qué es esto! Estas aguas no se pueden beber. Bueno, comienza Dios a escuchar las quejas, comienza Dios a ver la incredulidad de ellos, pese a todas las señales y demostraciones de poder. Sin embargo, Dios, en su amor y en su misericordia, los pastorea y los cuida y les da por primera vez el maná. Allí en el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, ustedes pueden ver estas cosas que les estoy hablando. Ahora, en el versículo 30, Dios establece para ellos un mandato y les dice, así como yo reposé de mis obras en la creación, 6 días tardé para crear todo lo que ustedes ven, y mucho más allá de lo que ustedes ven, el universo entero en 6 días. Y el 7º día tomé para descansar y lo santifiqué. Así ustedes como mi pueblo descansarán de sus obras, de su trabajo, de sus cargas, especialmente cargas no solo laborales, sino espirituales, emocionales. Descansarán ese día sabático y será un día santo, un día en el cual se regocijarán con sus familias y vendrán a mi presencia y yo los bendeciré. El deseo de Dios siempre es bendecirnos. El deseo de Dios siempre es darnos este reposo, es darnos su paz, es que nosotros disfrutemos de su presencia. Dios les da este mandamiento, pero era simplemente una señal de lo que vendría futuramente, un reposo eterno para nuestras obras en esta tierra, para los trabajos, las aflicciones, aún para las cargas del ministerio, para todo lo que nosotros tenemos que luchar en esta tierra, vendrá un reposo eterno. En Cristo Jesús será ese reposo. Y estoy hablando del contexto en el cual Hebreos se está desarrollando. Ahora, para la palabra reposo utilizada aquí también en el libro de Hebreos, que hace referencia al reposo que Dios habló allá en Éxodo, apenas entrando en el desierto, apenas los empieza a introducir en los mandamientos de Dios. Ahora nos vamos de Éxodo hasta Apocalipsis. Y en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, encontramos cómo este reposo se relaciona también con un reposo especial del cual Dios nos está hablando,
Y nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13, dice: aquí está la paciencia de los santos. Fíjese el lenguaje que Dios nos viene hablando. Procuremos, perseveremos, seamos pacientes. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Ojo con eso, mandamientos y fe. Dice el versículo 13: oí una voz, Juan está hablando, el apóstol, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante, o sea, en el futuro, los muertos que mueren en el Señor, o sea, todo aquel que muere en Cristo. Y dice: sí, dice el Espíritu, con mayúsculas el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Entonces fíjese cómo el lenguaje de Dios siempre es que nosotros descansemos un día, entremos en su reposo y nosotros tengamos todo eso que Él ha prometido para los que le amamos, para los que creemos en Él y que nos esforzamos por luchar contra el pecado, por dejar el mundo, por dejar moldear nuestro carácter, por servirle al Señor. Dios nos está animando a que sigamos y perseveremos hasta que lo alcancemos. Amén. Es en ese lenguaje que Dios nos está llevando. Ahora, hablando en el contexto completo, en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, se desarrolla un poco más este concepto del reposo de Dios y comienza a hablarnos el Señor en términos de advertencia, porque Dios nos invita, pero también nos advierte. ¿Por qué Dios nos advierte tanto? Bueno, Dios tiene dos sistemas básicamente para tratar con nosotros, y es el sistema preventivo y el sistema correctivo. O sea, Dios nos advierte algo, Dios nos dice: mire, guarden los mandamientos, sigan mis ordenanzas, haga esto, no haga eso otro, y verá que le va bien, verá cómo prospera, verá cómo yo le ayudo. Y Dios espera que nosotros atendamos eso y lo obedezcamos. Pero cuando desobedecemos vienen las consecuencias, vienen las disciplinas, vienen los castigos de parte de Dios, y entonces de prevenirnos por desobedientes pasamos a ser corregidos. Y la disciplina de Dios no es placentera. Aquí Hebreos también nos lo va a decir. La disciplina del Señor a nadie le gusta. A nadie le agrada ser disciplinado por Dios, porque Dios azota a todo aquel que toma por hijo, le da vara, lo castiga de tal manera que aprenda que lo que Él había dicho había que escucharlo y había que hacerlo. Entonces aquí en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, Dios hace una advertencia y vemos cómo, yo en mi Biblia lo tengo subrayado en 3 ocasiones. Capítulo 3 versículo 7, capítulo 3 versículo 15 y capítulo 4 versículo 7, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué tremendo. Entre un capítulo y el otro lo dice 3 veces Dios. O sea, es algo firme, es algo contundente. O sea, Dios quiere que le prestemos atención, oír la palabra y no endurecer el corazón. Dice el capítulo 4, versículo 1, temamos. ¿Hay que temer a Dios? Sí, amén. Temamos, pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí es donde yo comienzo a hablarles como pastor, lo que hoy yo estoy viviendo en mi vida como pastor, lo que he pasado todos estos años, y el sentir la carga espiritual que hoy tengo sobre mis hombros, de ver personas que han escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo, saben lo que es el Evangelio, saben que hay que obedecer, saben que hay que servirle a Dios, saben que hay que consagrarse al Señor, saben que hay que cumplirle, honrarlo, que hay que cumplir lo que le prometemos, pero lo ignoran. Se les olvida, lo menosprecian o lo tienen en poco. Y dice aquí el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Está hablando de otro pueblo. ¿Cuál? El pueblo de Israel en el desierto. Dice, pero no les aprovechó. ¿A quiénes? A ellos, a los del desierto. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué significa? ¿Que no creían en Dios? Por supuesto que creían en Dios.
lo podían ver con sus ojos, veían de noche una columna de fuego gigantesca sobre el tabernáculo y de día venían una nube gigante rodeando toda la congregación para que el sol no los quemara. Ellos veían a Dios, lo escucharon con una voz como de trueno, hubo un terremoto en medio de ellos, ellos creían en Dios. Lo que sucede es que ellos no querían obedecer a lo que Dios les decía. Y es a eso a lo que se llama la fe nuestra, esa es la fe, una fe activa. Una fe basada en obras que demuestran que le estamos creyendo a Dios. No solo que somos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Y esa es la fe que Dios quiere que tengamos para poder entrar en su reposo. Dice el versículo 3, por tanto juré en mi ira, aquí está hablando Dios, no entrarán en mi reposo. Uy, qué cosa tan terrible. Tener a Dios desagradado, tener a Dios enojado, tener a Dios molesto con nosotros, no es buena idea. Es pésima idea. Pésima idea. Desagradar a Dios, deshonrarlo. Porque el Señor dice, allá está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, dice el Señor que yo tengo en poco, yo honro a los que me honran, pero tengo en poco a los que me menosprecian. Honremos al Señor, creámosle, obedezcamos, sigamos adelante. Si caemos, volvámonos a levantar. Si estamos débiles, pidamos ayuda, llamemos a los pastores. Hey, pastor, estoy en esto caído, ayúdeme. No quiero desmayar, no me quiero salir del camino. Necesito oración, necesito ministración. No nos demos por vencidos. No ignoremos a nuestros pastores. Cuando ignoramos a nuestros pastores, los menospreciamos, desechamos lo que ellos nos dicen, o simplemente los evadimos y los queremos tener como allá lejitos sin que sepan cómo estamos nosotros, eso se lo estamos haciendo directamente al Señor, porque nosotros los siervos de Dios representamos al Señor aquí en la tierra. Y usted no puede tener relación con Dios si no tiene relación con su pastor, porque Jesucristo nos dio el ministerio pastoral sobre sus ovejas para cuidárselas. Aquí el libro de Hebreos también lo va a decir en el capítulo 13, versículo 7, versículo 17, que debemos sujetarnos a nuestros pastores, obedecer a nuestros pastores, amar a nuestros pastores. Entonces fíjense cómo nosotros muchas veces caemos en un endurecimiento en el corazón. Oímos la voz de Dios, pero endurecemos al corazón. ¿Qué significa? Ay, estoy terco, no quiero hacer lo que Dios me dice. No quiero abandonar esa actitud, no quiero salir de la mediocridad, no quiero meterme más con Dios. Y este domingo yo estaba con el corazón muy afligido porque el Señor Jesucristo me habló en el culto y me dijo el Señor, ellos van caminando hacia la muerte espiritual, hacia una muerte espiritual, me dijo el Señor, porque quieren. Y me ponía el dolor en el corazón el Señor. ¿Cómo así que van caminando hacia una muerte espiritual porque quieren? Claro, porque saben que tienen que orar, pero no oran. Porque saben que tienen que estudiar su palabra, la Biblia, por sí mismos, pero no la estudian. No la leen con gozo, con alegría. Están en sus afanes, están en la familia, están en sus actividades, están llevados de aquí para allá por 1000 distracciones y están desechando la vida eterna. Y fíjese, están a punto de perder el reposo eterno de Dios. Reposo que ahí sigue, como dice la palabra, la promesa. Tremendo, pero bueno, continuemos. Ahora, sigue hablando en el versículo 7, en donde dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8, porque si Josué, y ahí es donde entramos, ahora sí, en la conexión de la historia con el desierto. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a Josué, vamos a Caleb, vamos a Moisés, vamos a Aarón, vamos a los 12 espías. Vamos a ver esta enseñanza que nos está advirtiendo que no nos pase como ese pueblo que no pudo entrar. Que no nos pase como ese pueblo que se rebeló después de ver sus maravillas y su gloria. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Aquí hay cosas preciosas, mis hermanos, que salieron de toda esta palabra que hoy yo quiero darles con mucha alegría. Nos dice la palabra del Señor en Números, capítulo 13 y capítulo 14. Vamos allá. En el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. Nos comienzan a hablar la historia
de cuando Dios envía los 12, a Moisés a que envíe los 12 espías, uno por cada tribu, a explorar la tierra prometida, a ver si es verdad o si Dios exageró o si realmente eso era cualquier porquería donde Dios los estaba mandando, eso era ahí cualquier cosa, o si realmente valía la pena la prueba que estaban pasando, si realmente merecía el sufrimiento temporal del desierto, y sufrimiento entre comillas porque ellos lo tenían todo, simplemente que estaba limitado a depender únicamente de Dios. Y ahí es donde yo les pregunto, en las pruebas tenemos cosas pero limitadas, no nos falta la comida, no nos falta el abrigo, no nos falta dónde quedarnos, no tenemos abundancia, tenemos escasez, tenemos lo necesario, pero esa limitación, esa estrechez la ha puesto Dios para que dependamos únicamente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Para eso es el desierto, para enseñarnos a depender de Él, para quitarnos la rebeldía, para quitarnos el corazón obstinado, eso de que Dios está conmigo y yo voy a vencer. Hermano, no hable tanto, no diga tanta cosa. Muestre que Dios está con usted con un carácter humilde, un carácter amoroso, un carácter que se deja moldear, que se deja enseñar, que se deja corregir. Pongamos la mirada en el reposo del Señor, en lo eterno, en la gloria que ha de venir, no en lo temporal de esta tierra. Ahora, en estos capítulos sucede algo espantoso, y es que ellos van efectivamente, encuentran lo que Dios les ha dicho. Estaban comenzando los primeros frutos de la tierra y traen una rama así llena de uvas y mejor dicho una delicia, y viene el reporte de lo que ellos vieron. Ellos están simplemente testificando lo que vieron. Dice aquí en el versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Ellos fueron 40 días, ¿no? 40 días fueron enviados. Dice, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Oh, Dios no es simplemente palabras, Dios es demostración. Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra lo que dice. Dios da con hechos tangibles que nos dicen que lo que Él ha prometido es real, es verdad. Cuando Dios dice te amo, ese te amo viene con una provisión económica, viene con una sanidad, viene con una liberación, viene con una restauración en la vida de uno. No es un te amo como de palabritas y ya te amo, pero entonces vamos a ver qué pasa. No, un te amo de Dios trae todo eso a nuestra vida, una bendición tremenda. Dios no solamente palabras, demostraciones de poder, como el Evangelio es demostraciones de poder. Pero entonces aquí ellos vienen y muestran el fruto de la tierra, versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, oh, Dios sí estaba diciendo la verdad, ciertamente fluye leche y miel. O sea, sí, Dios no nos mintió. Dios no engañó, lo que Dios dijo es verdad, lo que nos espera es tremendo. O sea, esa tierra es, mejor dicho, incomparable. Dice, y este es el fruto de ella. Ahí está la demostración. Mas el pueblo que habita, comienza lo negativo. Ahí es donde comienza la carne, ahí es donde comienza el carácter del viejo hombre, ahí es donde comienza el cuerpo pecaminoso a hacernos echar para atrás. Y no importa que lo que Dios nos prometió es tan grande, eso es muy difícil de alcanzar. No, eso no se puede. Eso es terrible. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Mejor dicho, ya están poniendo la cosa negativa. Oiga, y si hoy alguno me está viendo y todavía sigue en una actitud negativa, y usted dice que es cristiano, yo le digo arrepiéntase. Usted no puede ser cristiano y negativo, eso es contradictorio, mi hermano, eso choca. Tampoco somos de la confesión positiva, ¿no? Nosotros no somos de esos movimientos, hermanos. Nosotros simplemente declaramos las promesas de Dios y creemos que lo que Él nos ha dicho, sus promesas en nosotros son sí y en Él son amén. Punto. Lo que Dios dijo, eso lo hará. ¿Cómo? Él verá. Él sabrá cómo lo hace. ¿Qué nos compete a nosotros? Marchar, creer, obedecer, confiar.
descansar, porque el reposo eterno se puede empezar a vivir en esta tierra. Sí, mi hermano, usted puede reposar de sus obras en esta tierra. Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré, ¿qué? Trabajar más duro. No, no dice eso la Biblia, los haré descansar. Dejemos que la obra la haga Dios, la obra de salvación en nuestras familias. Oremos por ellos, bendigámoslos, amémoslos, prediquémosles la palabra, enseñémosles con cariño, démosles una demostración de que lo nuestro no es pura religión y bibliazo, no. Nosotros vivimos felices todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y dejemos que Dios los convenza, que Dios los salve. Ahora bueno, después de este reporte tan terrible y mejor dicho sale toda la carne de esa gente. Uy, hermano, sale de esos corazones como cuando sale gente en la iglesia y abren su boca y eso empieza en la queja y uy, a renegar y ay, que uy, hermano, y le toca a uno aguantarse todo ese basural que sale. Mire lo que dice, versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y escuche lo que es un complejo. Hermanos, si hoy usted escucha esta palabra y usted es alguien que sufre de complejos, de resentimientos, de menosprecios, hoy renuncia a eso en el nombre de Jesús. Pídale al Señor que saque eso de su vida. Escuche, y éramos nosotros a nuestro parecer, menos mal lo aclara la Biblia, a nuestro parecer como langostas. Oiga, se menospreciaban ellos a sí mismos. Perdóneme, pero ¿cómo Dios va a usar a una persona que se menosprecia a sí misma? Que no cree en el Señor, no cree en Él, no cree en nadie. Dios no lo va a usar. Dios necesita que nosotros entendamos que somos débiles, frágiles, incapaces, pero que dependemos de Él y que Él lo va a hacer. Nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la parte que le corresponde únicamente a Él. Entonces esta gente da un reporte terrible, obviamente eso causa un alboroto. Moisés por allá postrado en el suelo con Aarón porque saben que la ira de Dios se va a encender y que no los va a dejar ni a uno solo vivo. Josué y Caleb rasgan sus vestiduras y les dicen, rebeldes, arrepiéntanse, eso no es verdad, Dios nos va a dar esa tierra. Comienza el contraste, mis hermanos, que sucede muchas veces en nuestra propia vida. Esto sucede en las iglesias, pero también sucede en nuestra propia vida. Cuando dentro de nosotros hay fe y decimos, no, Dios me dio la promesa, yo sé que Dios lo va a hacer, pero viene la contraparte del enemigo, viene la contraparte del diablo, los espíritus dardeadores, viene gente mandada por el diablo también, gente cargada de incredulidad, de desconfianza, y comienzan a decir, ¿qué va? Eso fue algo que usted se inventó, eso es muy difícil, eso no se puede hacer. Y es esa batalla la que Dios quiere que nosotros libremos y venzamos para que entremos en su reposo, en su promesa. Tenemos que enfrentar las batallas, tenemos que enfrentar la oposición, tenemos que enfrentar al enemigo. Que dijo el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tenemos que estar firmes en la fe. Lo que Dios me dijo, Él lo va a hacer. Ser humildes, reconocer nuestros errores, nuestras fallas, arrepentirnos de nuestros pecados, aprovechar las pruebas, los tratos de Dios para cambiar, para dejarnos moldear, para permitir que Dios haga su obra en mí. Para eso permite Él el horno de fuego, para que se quemen las ataduras. Acuérdese de Sadrac, Mesac y Abednego. Entran al horno de fuego como amarrados, y cuando ven que Cristo está en medio de ellos, y Nabucodonosor dice, wow, pero hay un cuarto y es como hijo de los dioses, se mueven con libertad. Eso pasa en el horno de la prueba. Muchas ligaduras se queman, se rompen, se caen cadenas en nuestra vida en medio de una prueba, en medio de un desierto, porque aprendemos a confiar en Dios, conocemos nuevas manifestaciones de Dios, nuevas cosas de su corazón, nos acercamos a Él, porque el estar en necesitados nos hace humildes, nos hace chiquitos. Cuando tenemos todos somos soberbios y no dependemos de Dios. Yo ya tengo. ¿Qué dice la palabra en el libro de Proverbios? Muro alto es para el hombre las riquezas, pero en su imaginación. ¿Sí?
El rico piensa que tiene una protección impresionante porque es rico. No, es mentira. ¿Cuál protección? ¿Protección de qué? ¿Protección contra una enfermedad? ¿Protección contra una desgracia? ¿Contra una depresión? Vaya, mire cómo viven. En depresiones, en crisis nerviosas, en una insatisfacción que nada les sacia. No tengamos estas fortalezas en nuestra imaginación. Que nuestra fortaleza sea el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Escudo alrededor nuestro es el Señor para los que confiamos en Él. El Señor ha prometido ser como muro de fuego alrededor nuestro cuando confiamos en Él. Esos sí son protecciones reales, muros reales que nos resguardan, que nos defienden de enemigos. Viene la reacción acá. Versículo 9, estoy en Números 14, ahora en el versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Mejor dicho, ese espíritu de gallina, sáquelo en el nombre de Jesús. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Amén, aleluya, vamos. No. Entonces habló toda la multitud de apedrearlos. Ay, hermano, típico. Las iglesias están llenas de gallinas, hermanos. Las iglesias están llenas de gente carnal y religiosa, hermanos. La gente de fe es muy poquita. Vaya, miren una iglesia cuántos son intercesores de verdad. Vaya, miren una iglesia cuántos son adoradores de verdad. ¿Qué va, hermano? Puro cuento. Puro cuento. Ante un problemita, ante cualquier cosa, la gente sale corriendo, sale espantada. Uno ya no tiene un templo, un edificio donde congregarse, sino la casa. Ya nadie va a una casa, porque es que ¿cómo va a congregar en la casa si yo tenía que llegar al templo y Santa María? Ay, no, perdón, ahora es la iglesia cristiana. Mano, no. Debe haber un remanente fiel. Deben haber hombres como Josué, como Caleb, con un espíritu que realmente le cree al Señor. Gente valiente, dispuesta a conquistar. Mire, yo reflexionaba en todas estas cosas y se me venía a la mente el pastor Mauricio y Ponchito allá en Medellín. Yo mismo escuché gente de la iglesia de aquí de mi amado Jesús decir, pero ¿para qué van allá a Medellín? En años anteriores, cuando comenzó el pastor a ir, pero ¿para qué van allá a Medellín? Si tiene 3 personitas nomás ahí en Neiva, primero que levante esa iglesia y ahí sí que piensen en otras. Oiga, hermano, gente rebelde, gente que se ha tenido que tragar sus propias palabras porque estaban quejándose, murmurando y Dios estaba escribiendo. Y gente que hoy uno ve en desgracia porque se metieron con el Señor. Dios dice vayan a conquistar. ¿Qué dicen los Josués, los Calebs? Dicen amén, Señor, y allá van como puntas de lanza. Y nosotros como pueblo, ¿qué hacemos? ¿Apedrearlos? ¿A punta de crítica? ¿A punta de incredulidad? Eso allá no va a pasar nada, no se va a levantar nada. No, hermano, nosotros tenemos que apoyarlos con oración, con fe, Para eso nos trajo el Señor. Para eso nos trajo el Señor. Finalmente, porque ya tengo que cerrar la enseñanza, en el versículo 23 se da un principio maravilloso, mis hermanos, que yo espero que a usted nunca se le olvide. ¿Qué es una promesa de Dios? En el versículo 23 ya Dios está furioso, ya Dios está enojado, ya Dios le había dicho a Moisés y a Aarón, quítense que los voy a destruir a todos. Ya Moisés ha intercedido por ellos. Oh Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira. Ay, Señor. Y Dios se calma y dice, ok, ya te escuché, pero les viene su castigo. Y le dice el versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Oiga, y me puse yo a mirar estas palabras acá. 2 palabras me llamaron mucho la atención que estudié y que rápidamente le quiero compartir hoy para que a usted le quede grabado algo bien importante. Para entrar en el reposo de Dios tenemos que entender primero que Él fue el que juró que entraríamos en su reposo. O sea, la promesa sale de Dios, no de un hombre, sale de Dios la promesa. Y Dios no miente. Esta palabra jurar es una palabra en el hebreo, la palabra nisbati. Y la raíz de esa palabra significa estar completo. Qué tremendo, ¿no? Estar completo. Hacerse 7 uno mismo. ¿Qué significa? El número 7 es el número de la perfección de Dios. Pero cuando dice hacerse 7 uno mismo, lo que nos está queriendo decir Dios es como que se repite una declaración de que lo que está prometiendo es así. De que lo que Él está diciendo va a pasar. Así. ¿Por qué? Por quién lo está diciendo.
Por de la boca de quien está saliendo. La boca de Dios. Dios lo ha jurado. Va a pasar. Y lo repite. Y en su promesa estamos completos. En su promesa estamos guardados. Guardados del miedo, guardados de las circunstancias, guardados de que me va a mover la crisis mundial, de que no voy a salir de esta, de que Dios se va a olvidar de mi familia, mis necesidades. No, en las promesas de Dios estamos completos. Estamos protegidos. Dice también, conjurar, dar, dice exigir, juramentar, jurar solemnemente. Todos estos son significados. Dios repite lo que declaró y lo confirma. Yo espero que usted haya dicho amén, porque nosotros tenemos promesas que Dios nos ha dado y esas promesas están ahí y tenemos que orar por esas promesas para que se cumplan. Amén. Y avanzar hacia esa conquista, entrar en esa tierra prometida. Ahora, la otra palabra es la palabra irritar. Entonces dice, yo juré, no la van a ver porque me irritaron. La palabra irritar realmente no es la traducción más correcta para esta palabra. La palabra que se utiliza allí en el hebreo es la palabra naat. Y es una raíz que lo que significa más que irritar es burlarse, escarnecer, florecer algo dañino, nocivo, abominar, dar ocasión para la blasfemia contra Dios, desechar, despreciar, enojar, menospreciar, provocar a ira, tener en poco. Oiga, terrible, ¿no? Para los que por ahí sufren de incredulidad, hermanos, saque ese espíritu de su vida hoy en el nombre de Jesús. Dígale al Señor que lo libere de la incredulidad. Que Dios le dio una promesa. No se burle de Dios. No diga, ay, ¿será que sí? No. Dios se lo prometió y lo va a hacer. El cuándo y el cómo, Él lo sabrá. Depende de Él. Depende del Señor. Lo ha juramentado por Él mismo. Dios lo juró por Él mismo. Él lo va a hacer. ¿Qué nos compete? Creer. La reacción de Dios, hermanos, espantosa, terrible. Terrible la reacción de Dios ante la incredulidad. Terrible la reacción de Dios ante la rebeldía, la desobediencia, la burla. El no creer la promesa de Dios significa burlarse también de Dios, dar lugar a ser el nombre de Dios blasfemado. Es delicadísimo no creer en las promesas de Dios. Es gravísimo. Gravísimo. Ante los ojos de Dios es gravísima la incredulidad. Es algo muy serio. Dice el Señor, versículo 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Fíjese el lenguaje fuerte que Dios comienza a hablar para expresarse de lo que esa gente le generó a Él. Esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Uy, terrible, hermano. Todo lo que vienen ahí en adelante son juicios y juicios. Versículo 34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Uy, qué terrible, hermano. Un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Hermano, librémonos del castigo de Dios. No caigamos en los castigos, en los juicios de Dios, hermanos. Los castigos, los juicios de Dios, que sean para los impíos, hermanos. Para nosotros las bendiciones, para nosotros las promesas buenas, para nosotros la tierra prometida, la miel, la leche que fluye allí, el fruto de la tierra, las almas, la conquista, que eso sea para nosotros. Que eso sea para nosotros, mis hermanos. Dice el Señor, versículo 35, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Cuidado con los que se juntan, cuidado con la gente con la que usted anda, cuidado con los chismosos, cuidado con esa gente que viene y le susurra una queja, que se queja de uno, que le habla mal del otro. Yo le digo algo, el que le habla mal a usted de una persona, cuando usted se da la vuelta va a hablar mal de usted. No se junte con esa gente, deséchela en su vida, santifique sus oídos, guárdese para Dios. Dice el Señor acá, se han juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Qué terrible, hermano, un desierto temporal, una prueba pasajera, era un corto tiempo. Algunos días los que iban a estar ahí se les convirtieron en 40 años por las quejas. Hermano, no se queje.
no se queje. Si Dios permite una situación económica y más con todo esto que está pasando en el mundo, dele gloria a Dios. Bueno, gracias Señor, hoy no pude comer carnecita, pero me voy a comer este arrocito contento y feliz, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Gracias por el techo que tengo, gracias porque tengo salud, Señor. Si hay enfermedad, gracias Señor, yo sé que tú me vas a sanar. La acción de gracias enloquece al diablo, la alabanza desespera a los demonios. Seamos gente de agrado para el Señor. La promesa no termina simplemente en castigo. Esta es nuestra victoria y es en donde Dios quiere que nosotros realmente habitemos. Dice, versículo 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. La queja siempre va a generar un castigo y una muerte espiritual a aquel que no se arrepiente. Ojo con la queja, ojo con la murmuración, ojo con el chisme, ojo con las malas palabras. Pero, esta es nuestra promesa, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y hermano, la vida de Josué fue maravillosa, conquistador, hombre fiel en la casa de Dios, hombre valiente. Caleb, un hombre que a sus 70 años decía, 70, 80, no lo recuerdo, está en el libro de Josué, dice, así como tenía fuerza cuando entré en esta tierra por primera vez, así me siento ahora, un hombre fortalecido siempre en Dios, un hombre valiente, un hombre que vamos para adelante y vamos para adelante. Conclusión de todo esto, hermanos, cuidemos nuestras palabras. El Dios de Israel sigue siendo el mismo Dios nuestro, no ha cambiado y sigue viendo y escuchando lo que hacemos y lo que decimos. Guardemos nuestras palabras, guardemos nuestra fe para el Señor, lo que Él ha prometido Él lo va a hacer. Seamos gente de fe, juntémonos con los de fe y sigamos adelante, mis hermanos. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias, honra y honor. Gracias por este mensaje, Señor, que nosotros recibimos hoy, Dios, como una promesa que se reitera nuevamente, que se repite nuevamente para lo que tú nos has hablado, especialmente los que estamos en tierras lejanas. Tú nos dijiste que aquí, Señor, en New Brunswick, levantarías una iglesia de ceros. Lo creemos, tú lo harás. ¿Cómo? ¿Cuándo? Depende de ti. Aquí estamos como tus siervos para creerte. Así lo hablaste para Montreal, así lo hablaste, Señor, para London, Ontario. Así lo has hablado en Colombia, mis hermanos y hermanas. Has hablado de Medellín, has hablado de Cali, has hablado de Barranquilla, de Pereira, Señor, de Bogotá, Señor. Has hablado de ciudades intermedias. Señor, hay delante de ti la petición de que salves al menos a la mitad de la población colombiana, Señor. Y nosotros creemos, Dios, que lo que tú has dicho es así. Hoy, Señor, renunciamos a la incredulidad en el nombre de Jesucristo. Hoy te pedimos perdón por toda queja, por todo chisme, por toda palabra malintencionada, Señor. Hoy, Dios mío, nos arrepentimos delante de ti por toda incredulidad, por toda desconfianza, porque si se ha tardado la promesa en venir, hemos perdido la fe. No, hoy nos arrepentimos de eso y hoy creemos que lo que tú nos dijiste pasará, Señor. No importa lo que nuestros ojos vean, así se hará porque tú eres fiel y tú lo has hablado, Dios. Te damos honor y te damos gloria. Bendecimos a tus siervos, Mauricio y César, Señor, allá en Medellín. Y creemos que sí habrán milagros, que habrán sanidades, que habrán lágrimas de conversión, de arrepentimiento, que tu Espíritu se moverá con poder allá en las casas, en las reuniones, en las plazas, en los parques, en las calles a donde tú los llevarás. Sabemos que ellos traerán el fruto de la tierra de Medellín, Señor. Traerán el fruto, Señor, de que tú los enviaste, Dios. Así lo sabemos y así lo declaramos en Cristo Jesús. Atamos todo espíritu de retaliación y de venganza, toda furia de las tinieblas, Señor, y te pedimos, levanta muros y contra muros, Señor, muros y antemuros de protección alrededor de la familia de Mauricio, alrededor de la familia de César, alrededor de mi amado Jesús en Neiva, en Bogotá, aquí en Canadá, Señor. Guárdanos, Señor, de toda retaliación del diablo por esta obra, por esta palabra, por esta intercesión que por 2 semanas hemos hecho, Señor, y permítenos avanzar hacia la conquista y poder entrar en tu reposo eterno, Señor. Te amamos mucho y a ti damos honra y honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, me pasé 10 minuticos, me perdonan por favor, pero bueno, que el Señor les bendiga, les amamos.